de qué sale, si se aprueba esa reforma fiscal de Donald Trump, que según hemos escuchado a Donald Trump hace escasas horas, decía que sería beneficioso para la economía, para el bolsillo de los americanos y sobre todo para su gobierno también. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa imagen que del Senado de Washington que están viendo ustedes ahora mismo en pantalla. Volvemos de nuevo con nuestros analistas y les quiero preguntar, para cerrar este bloque, de la posibilidad de Estados Unidos, de si tiene posibilidad de acabar con el conflicto de Irán y de Gaza. Bueno, pues me gustaría preguntarle, ¿estamos ante una jugada de Estados Unidos al estilo de los acuerdos de Abraham? ¿Busca algo parecido el gobierno americano? ¿Puede Donald Trump repetir un éxito diplomático similar o las condiciones actuales son completamente distintas a esos acuerdos de Abraham? Yo creo que la situación es muy distinta a la de los años, ¿no? Muy distinta. Y desde luego el clima se ha enrarecido tantísimo, es decir, acabamos de ver ataques en uno y otro sentido tremendos, con misiles y misiles ultrasónicos incluso, ¿verdad? Que alejan muchísimo de la mesa de negociación a los involucrados. Irán, desde luego, no está por la labor, tampoco va a forzar el conflicto ni que se incremente. ¿Por qué? Pues porque el tiempo corre a su favor y las centrifugadoras siguen dando vueltas. Y siguen dando vueltas a pesar de que hayan sido atacadas, porque no está del todo claro que ese programa nuclear iraní se haya colapsado después del ataque, ni mucho menos. Israel tampoco está por la labor de que haya un acuerdo de paz, porque necesita una serie de zonas colchón alrededor de su territorio para asegurarse un mínimo de profundidad estratégica. Y Estados Unidos, vuelvo a repetirlo, si es que Estados Unidos está a lo que diga Israel, ni más ni menos. Israel ya ha dicho que, como ha señalado Emiliano, está por dejar Gaza como si fuera una alfombra y vaciar absolutamente de túneles toda aquella zona y desalojar absolutamente a toda la población. Ahora el problema es dónde va a ir esa población, ¿no? ¿Dónde va a ir esa población? Y si yo tuviera que apostar, diría que a Europa no le va a ser indiferente esa población en un futuro y que le acabará cayendo una parte de la misma, porque lo que está claro es que mientras haya tanques israelíes ahí, los palestinos no van a volver a ocupar esa franja de ninguna de las formas. Y creo que la decisión es firme. La decisión es firme sobre todo porque no puede tener un patio trasero en un conflicto en el que el principal enemigo en estos momentos es Irán y al que tiene que reducir en un plazo, yo creo, breve de tiempo, antes de que tengan realmente un poder atómico e Israel deje de ser la única potencia con poder nuclear en la zona, ¿no? Yo creo sinceramente que a pesar de todo, el hecho de que Irán tuviese la bomba atómica sería un factor de paz en el futuro, curiosamente, ¿no? Porque las bombas atómicas han demostrado desde el final de la guerra mundial que se han evitado un montón de conflictos en todas partes precisamente por la amenaza que suponen. No quiero ni pensar que hubiese sido de Corea del Norte sin sus bombas atómicas. Aquellos países que renunciaron a su bomba atómica, como fue Ucrania, pues así le va, ¿no? Llegó a un acuerdo con Rusia, nosotros renunciamos y tú proteges y tú respetas nuestras fronteras. Pues bueno, basta con echar un vistazo a Negocios TV y el seguimiento que se está haciendo de la guerra de Ucrania para ver que no ha servido de nada eso de renunciar al poder nuclear, igual que lo hizo en su momento Libia, igual que lo han hecho muchos otros países. Con lo cual, lo que vamos a ver en los próximos meses en esa zona del mundo es un esfuerzo por despejar los problemas que pueda tener Israel en Líbano, que pueda tener en Siria, que pueda tener en Gaza, para concentrarse con su enemigo fundamental, al cual tiene que dar un golpe brutal en un plazo de tiempo no muy largo, para asegurarse de que su programa nuclear realmente queda finiquitado. La alternativa a un ataque de Israel es convertir a Irán en un estado fallido con 90 millones de habitantes en las zonas más deprimidas de ese territorio
y consolidar la presencia de Estados Unidos y / Israel en aquellas zonas con sus intereses económicos en términos de petróleo, reservas energéticas, gas, que le puedan interesar. Un poco repetir el programa que en su momento hicieron en Irak. Lo que pasa es que esta vez lo tienen más difícil porque Irán no es cualquier cosa y tiene poderosísimos aliados con los que tiene acuerdos. Acuerdos que no van a pasar por alto cuando llegue el momento. Don Carlos o don Emiliano, no sé vosotros cómo veis, cómo analizáis también este aspecto, este asunto. Bueno, a Estados Unidos le interesa pacificar cualquier frente posible, puesto que está volcado en sus cuestiones internas. Se ha hablado de la cuestión de Irán. No se ha logrado nada de lo que se pretendía con esta guerra contra Irán. El señuelo era el programa nuclear, que no ha sido dañado ni mucho menos. De hecho, lo que ha sucedido es que van a continuar con este programa nuclear y sin la supervisión europea. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los que le preocupan el desarrollo nuclear de Irán, es mucho más grave la situación. También se han encontrado con un país, Irán, que ha causado un daño del que no se habla, porque desde el propio Israel se ha censurado las noticias, pero han causado un daño bastante importante. Se han topado, quizá Israel era víctima de su propia propaganda y se ha topado con la realidad del poderío militar iraní. No es comparable, desde luego, la voluntad última era terminar con las estructuras del poder político de Irán, terminar con lo que se llama el régimen de los ayatolás, con la República Islámica, pero es que Irán no era Siria. En Siria, después de 14 años, fue posible hacerlo. En Irán no es posible, ni mucho menos, porque no tiene comparación ninguna. De hecho, lo que han logrado estos ataques es aunar mucho más a la población. Indudablemente coincido plenamente en que se va a volver en un lapso de tiempo bastante corto a intentar destruir Irán, pero yo creo que lo van a intentar destruir desde dentro con esas diferencias, fomentando esas diferencias étnicas, los kurdos, los baluchis, etcétera, etcétera. Van a volver con esa propaganda en torno a la mujer en Irán y este tipo de cosas, pero desde luego no han conseguido, que era su gran objetivo, terminar con las estructuras políticas de Irán. Y yo creo que tal y como está concebido, desde luego, el Irán de Khomeini, que desechó la posibilidad de desarrollar la bomba, fue el gran error que cometió, puesto que si la tuviera no estaríamos hablando absolutamente de nada de esto. Yo creo que las cosas han cambiado enormemente. Antes preguntabas si el contexto es parecido a aquel momento anterior a octubre del 23. Yo creo que ha cambiado todo. Ha cambiado también esa Siria islamista que ahora es proclive a Occidente, porque era uno de los objetivos de Occidente implantar una Siria islamista. El Líbano va a acceder a unas cuestiones que antes hubieran sido impensables, y hay otros actores como Arabia Saudí y Turquía que ya veremos cómo actúa, porque el gran peligro y de lo que vamos a hablar los próximos meses y años va a ser de la cuestión de Turquía, que dice unas cosas pero tiene en la agenda otras muy diferentes. Y por último, escuchar también la opinión de don Emiliano. Don Emiliano, dígame, ¿qué opina usted también de esta pregunta? Bueno, yo tengo un poco más quizás de fe positiva en la actitud que tiene el gobierno iraní, porque me llama poderosamente la atención que todos los objetivos que mató la intervención israelí fue de la Guardia Revolucionaria y de los sectores más ultraconservadores y más apegados al ayatollah Jamenei, mientras que lo que es la estructura civil por el primer ministro Pezeshkian y su gobierno no han sido tocados, y Pezeshkian desde el momento uno que consiguió, aunque es conservador, pero consiguió esa elección, ha dado siempre síntomas de querer un poco salir de esa situación de paria del mundo, donde las sanciones económicas, fundamentalmente de Occidente, están ahogando la economía iraní, y a pesar de esos movimientos que ha hecho dentro de los BRICS para tratar de buscar esa válvula de oxígeno, especialmente con India, con China sobre todo, y también con Rusia, como Rusia se encuentra como se encuentra, pues tampoco, a pesar del viaje que realizó a Moscú tratando de buscar el apoyo de Rusia, pues Rusia está en una situación muy complicada también, a pesar de su fuerza militar, pero su economía está muy dañada y por lo tanto no obtuvo ese apoyo ruso que en otra época pues quizás lo hubiera obtenido y la cosa se hubiera complicado más. Entonces creo sinceramente que la semana que viene puede haber un halo de esperanza
de una Irán que puede llegar a una negociación, pero esa negociación creo sinceramente que pasa por eliminar la obsesión número uno, que es no reconocer la existencia del Estado de Israel. Es decir, Israel tiene derecho a existir, como lo tiene derecho a existir también el Estado palestino, y lo que no puede ser es que haya otro Estado que, utilizando proxies, intenten acabar con la existencia de un Estado. El cómo se haga el reconocimiento de esos dos Estados ya es otra fase. Es decir, que creo que aquí está todo íntimamente conectado, y creo que los países árabes, y especialmente Qatar, Egipto, pero especialmente Qatar, que se ha convertido de repente en una potencia, a pesar de que aloja jamás, pues se ha convertido en una potencia negociadora, creo que se pueden dar los pasos para que no sea necesario desarrollar el programa iraní nuclear. Si es que da igual que lo bombardeen, el conocimiento nuclear es autóctono, es decir, no depende de tecnología de un tercero, no depende de know-how de un tercero, sino que la propia universidades iraníes tienen expertos que son capaces de reactivar ese programa nuclear en otro sitio, en otro silo o en otra montaña lejana del país. Es decir, que creo que eso no se va a acabar por un ataque militar o por diferentes ataques militares, porque es autóctono y no lo necesita. Entonces creo que ha llegado el momento de sentarse con Irán, que Irán recapacite y que busque, digamos, aminorar ese no reconocimiento del Estado de Israel, y a partir de ahí, con el impulso, creo que no debe ser una cuestión impuesta por Estados Unidos o por Occidente, sino que creo que debe ser un proceso liderado por los países árabes, y especialmente pues si Qatar, Egipto y Turquía, e incluso la propia Arabia Saudí, pueden impulsarlo, pues creo que se puede llegar a una solución interesante en los próximos años.